¿Cómo andás, Mariana? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien, aquí en Tucumán con un calorcito, ya estamos en primavera, parece. Así Qué que lindo, lindo. Me muy, acuerdo la muy semana lindo. pasada que mucho frío, hoy Sí, hermoso, así que bueno, qué suerte, ¿no? sí, Vamos sí, disfrutando de los diferentes paisajes tucumanos en este invierno que va y que viene, con temperaturas que van oscilando y que nos hacen cambiar, por lo menos para que no nos aburramos. para que no Mariana, nos durmamos. claro, esta palabra que hoy nos propones, yo le decía a la gente que no había reparado, no sabía cómo era en profundidad la historia y me gustó mucho, por lo menos, introducir un poquito cómo fue dándose este conflicto grandísimo que tiene como protagonista gente grosa, gente que es conocida, gente que no es tan conocida, pero gente conocida y que me hace acordar más a una telenovela mexicana que a lo que puede llegar a ser la palabra de Dios y la realidad. A ver, contanos y empezá de cero, para ver dónde arrancamos. El tema de hoy es cómo resolver los conflictos en forma pacífica, solidaria y sin violencia. Hay muchos de los oyentes que dicen, ay, me resulta medio imposible porque soy muy impulsivo y voy para el frente y me enojo y la bronca y escalo en la conflictividad. Se puede y se puede aprender sobre todo de la palabra, Marian, ¿no? Sí, a ver, primero, vamos con la Biblia, todo lo que podamos tener la Biblia, aunque nosotros vamos a ir relatando Vamos. en el primer libro de Samuel, o sea que estamos en el Antiguo Testamento, primer libro de Samuel, en el capítulo 25. Es larguito, pero como vos decís, una linda novela, entonces es una trama interesante. Vamos a partir del versículo 2 hasta el versículo 38, al final. Quizás no lleguemos a lo último, pero vayamos viendo cómo esta historia nos pone ante algunos relatos de la Biblia, que uno es como que si lo lees por primera vez, como que decir esto no existe en la Biblia. O sea, ¿qué enseñanza me Claro, te puede dejar? desconcierta. Te Claro. desconcierta, ¿no? O sea, es como decir, ¿por dónde el Señor o por dónde habló el Espíritu en este relato? Que parece un relato muy humano, ¿no? Muy, muy Sí. concreto, ¿no? De enojos, de bronca, de reacciones, de disputas entre seres humanos, entre grupos, pero creo que encierra una linda enseñanza, ¿no? Y contarle además, ¿m? Que yo antenoche puse en el grupo de mi comunidad, bueno, hermana, aquí me aconsejan para el programa de radio del miércoles, porque pues no quería que sigamos con el tema de los salmos. Entonces Sí. una de las hermanas, hermana mayor de casa, me dice, ¿y por qué no vas a la historia de Abigail? Entonces la saqué, le pasé un plumero para recordarla y, y bueno, salió esto que queríamos compartir. Entonces, vamos a Primera de Samuel, capítulo 25, y empecemos a ver, Bien. ¿no? Cómo una historia que no conocemos mucho, creativamente, solidariamente, existen personas que se ponen de acuerdo para que dos personas y dos grupos de personas eh, logren la paz, ¿no? O no vayan Ujú. a producir un conflicto que acarree la muerte, ¿no? Entonces, por eso me parece muy significativo, bueno, la historia que vamos a compartir hoy, ¿no? Está Y buenísimo. Ponernos en contexto un poco, porque claro, hay personas que, por ejemplo, Abigail, yo no la tenía Abigail. Dice, ¿quién es Abigail? Pero cuando nombremos a otro de los protagonistas te vas a dar cuenta que sí lo conoces. Y ahí claro, viene, ¿no? El nexo entre lo que uno conoce más y lo que conoce menos y los personajes que nos representan a cada uno de nosotros, porque siempre nos enseñás vos que hay que ponerse en lugar de los personajes cuando es palabra de Dios, porque de alguna manera algo nos quieren decir. sí, sí. Estamos con la historia de un personaje que conocemos un montón, que es el rey David. Pero Ahí vamos. antes de que David sea rey, ¿m? Saúl, que era el anterior rey, ¿no? Que le antecede a David, había muerto, y David era, a ver, era un grupo, digamos, él era, encabezaba un grupo digamos, de campesinos que se habían, digamos, empoderado para cuidar los territorios en contra de los enemigos, ¿no? Entonces, podríamos decir, es un grupo, hoy diríamos un grupo, digamos, armado, que cuida, que protege los bienes de la comunidad.
¿no? Todavía no era rey. Bien. Digamos así, no vamos a decir otra cosa. Él protegía la zona, principalmente la zona donde los que tenían rebaño, principalmente de ovejas, llevaban en la época estival a poder comer, ¿no? A poder alimentarse de los pastos siempre verdes, Sí. principalmente en la zona del oeste de la Palestina, en la zona del Carmelo, ¿no? Ustedes saben que el Monte Carmelo le suena, por ahí capaz que le suenen algo con Elías o con los carmelitas, va. Está Claro. Carmelo, en hebreo significa el jardín. Entonces es una montaña que descansa directamente al mar Mediterráneo y siempre está verde y florecida. Es un jardín. Entonces hay que pensar que es un lugar para proteger. ¿No? Y David, con su grupo de gente, protegía este lugar. Y ahí estaba, junto con ellos, un grupo de una familia, un clan, que había llevado a pastar a sus ovejas, ¿no? El jefe era Nabal, ¿no? Y si lo tenemos acá el texto, yo lo tengo acá, en el versículo 3, se describe cómo era Nabal y cómo era su esposa. Su esposa es la famosa Abigail, ¿no? Entonces, los personajes van a ser Nabal, David y Abigail. Y un siervo que aparece por ahí, amigo, que también nos va a ayudar a resolver el conflicto de manera solidaria y pacífica, ¿no? Pero quisiera que veamos, ya desde el principio, el escritor bíblico nos va caracterizando los personajes. A David lo conocemos, en este caso se presenta como un protector que tiene derechos frente a un territorio, ¿no? Todavía no es rey. Pero en el versículo 3 se presenta a Nabal, que es el jefe del clan, y a su esposa Abigail. Y dice que Nabal era duro y de mala conducta. Ya desde el vamos lo está pintando, que va a ser uno que va a querer conflicto, ¿no? Y después... Hueso duro de roer. Hueso duro de roer, ¿no? Y después la presenta a Abigail, ¿no? Y de Abigail dice, es una persona, ella es prudente y hermosa, ¿no? O sea, ya desde el comienzo, como que ya nos están dando indicios cómo va a ir actuando cada uno, ¿no? ¿Está? Y en el versículo, me siguen, ¿no? En el versículo 4 hasta el versículo 8, nos presenta la realidad que se vivía ahí en el Carmelo. Este clan de Nabal que está esquilando sus ovejas, su rebaño, y siempre en el contexto del esquilado, ¿no? De recoger la lana, hay fiesta, ¿no? Se produce un gran banquete por la gran generosidad que ha recibido la familia con este don de Dios, ¿no? Entonces, en medio de este banquete, en medio de esta fiesta, en medio de la riqueza que era conseguir lana, ¿no? Y poder después venderla y comercializarla, desde el versículo 9 hasta el versículo 13 te producen 3 movimientos que ya nos van a poner el tema del conflicto en medio de la mesa, ¿no? El primer movimiento es que David se entera que hay fiesta en este clan, porque este clan ha terminado de recoger toda la lana. Entonces envía 10 de sus hombres de onda, o sea, vemos que David acá no tiene problema, ¿no? O sea, no busca la rencilla, no busca la pelea o el conflicto, sino que manda a 10 hombres en tinte de paz, digamos, pero a pedirle lo que significa el derecho de la fraternidad y de la hospitalidad, ¿no? Nosotros hemos cuidado para que tu rebaño pueda pastar bien, es justo que hoy seas generoso con nosotros, ¿no? Así era la ley, ¿no? Así se esperaba que la gente actúe, ¿no? Sí, ¿qué se esperaban? ¿Alimentos? Marian, ¿cuál era la retribución? Y una parte quizás de la lana, un poco de la fiesta, bien. O sea, algo de intercambio, ¿no? No podemos pensar que iban a pedir moneda, no. Está sacar algo bien, porque
era, era como el derecho de la fraternidad, ¿no? Yo te cuido Mm, y a vos también te cuido, te retribuyo tu gesto, ¿no? claro. Eh, y aquí está el segundo movimiento que se produce en estos versículos, es que Nabal niega este derecho de fraternidad tan Ah, presente en las entrañas del pueblo de mm. Israel. Era Era común. una costumbre muy arraigada. Y Ahí Naval está, dijo, no, no, de ninguna manera. de ninguna manera, ¿no? Pero no Mira solamente vos. que rechaza y con mezquindad, ¿no? A los enviados de David, sino que le desconoce a David, eh, digamos, la posibilidad que ya él estaba teniendo con este sistema de Mm, protección de pasar a ser un rey, ¿no? O sea que lo desconoce hasta la identidad que tiene David para el pueblo. ¿No? mm. Es Lo fuerte, ningunea. lo ningunea, ¿no? Le dice, bueno, no te voy a dar nada porque no tenés derecho, y es como Claro, le vos no sos diría, ¿y nadie. vos quién sos Claro, para esto, no? Es como que le tira nosotros diríamos en nuestra época, le tira el guante, ¿no? Te claro. estoy desafiando a que actúes, ¿no? Eh, y frente a esto, se produce este tercer movimiento, que es la respuesta de David. David no le gusta que lo traten así. ¿Mm? Ujú, Pensemos que David había puesto en juego la vida de su grupo para defender a claro. este grupo de familias que habían ido a pastorear, y tiene una rápida reacción, como nosotros, ¿no? Alguien Mm, reacciona y nosotros reaccionamos 3 veces más. ¿Sí? sí. Y es así, no sé si lo ven, si van a leer el versículo 13, dice, David dijo a sus hombres que cada uno ciña su espada, ¿no? Que agarre la espada, se la ponga en el cinto, y también David hizo lo mismo, ¿no? Ciñó su espada y subieron detrás de David unos 400 hombres, quedándose 200 en el lugar donde habitaban. Entonces, como Ah, era que, una banda, no eran 10 hombres, una no, cantidad de gente no. increíble. No sé bueno, después lo vamos a charlar más la actitud, pero es como que el espiral de violencia va creciendo, ¿no? Claro, claro. No No digan, fue ay, no nos justo. preocupemos, ya va a aflojar Naval. No, no, ceñite la espada porque acá vamos al frente. Sí, 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 es como, a ver, cuando Naval se niega a compartir con David sus bienes, también Sí, no reconoce ya a David como un futuro rey. O sea, esto del ninguneo que vos decís, ¿no? O no reconocer la dignidad de la otra persona. sí. Eh, es como que yo si lo leo acá al texto y sabiendo cómo eran las reacciones normales en el pueblo de Israel, es como que te deja perpleja y decís, pero Claro. escúchame, si esta persona vino en paz y era justo que vos tengas que Sí, devolver una bien por costumbre del bien. pueblo. A Claro. ver, nos pasa todo. ¿Quién no ha devuelto bien por bien? ¿Quién no Sí, se ha sentido comprometido con el otro cuando el otro te ha hecho un bien? ¿No? Entonces yo creo que a mí es como que también me quedo perplejo de decir, bueno, ¿por qué Naval reacciona de esta manera? Y hago clincaja, ya en el sí, versículo 3 me ha dicho que era una persona dura, y era una sí, persona, no era una claro. persona, Ya asociamos un poquito. Sí. está, o sea, ya del primer momento el escritor había dicho que iba a ser un hueso duro de roer, como vos decías, ¿no? Mm, Entonces, ante la amabilidad de la comitiva, eh, digamos, de recibir algún pago, esperar algún pago, alguna devolución, Naval los trata con desprecio, ¿no? mm, Y es ahí en donde David reacciona, ¿no? Y por 3 veces, no sé, yo ahí le leía, ¿no? Por 3 veces dice ciñan la espada, ¿no? Es como que va mm. subiendo cada vez más eh, esta violencia, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿no? ¿Por qué Naval reacciona de tal manera, ¿no? ¿Por qué es decir, bueno, por qué no ha hecho lo justo, ¿no? ¿Por qué lo trata con desprecio a David? ¿Está? ¿Por qué está queriendo iniciar
a cosas de la nada, ¿no? Y también me Claro. preguntaba por qué David reacciona de esa manera. ¿Por qué va a iniciar un conflicto bélico? Escúchame, con tantas Mm. personas, con tantos hombres, eh, eh, es como Porque decir, esto es interesante, esto último es interesante, Mariana, porque no es la vida de ellos dos. El conflicto bélico involucraba a dos poblaciones enteras, con mucha sí, cantidad de gente. Puedo decir, bueno, me voy a agarrar con este y veo a ver cómo me va. Pero los dos estaban pensando en un conflicto de masa que sí, involucraba sí, sí, vidas porque humanas por doquier. es como decir, bueno, con 400 hombres va a matar a un montón de pastores que estaban alquilando Claro, o estaban en plena fiesta, ¿no? Eh, es pensar cómo muchas veces nuestra misma violencia, aunque después lo reflexionemos, pero vamos tirando, ¿no? Algunas actitudes, como nuestra propia violencia a veces genera más violencia y esta violencia sí, que no la pensamos, o sea, se desparrama. no hay tiempo para la pregunta, no hay tiempo de por qué reacciona de Mm, tal manera. Muchas veces tiñe el contexto, la geografía, el grupo, tiñe mi cierto. misma familia, la gente con la cual trabajo. Mm, Entonces, me parece que muchas veces nuestros conflictos llevan a hacer desaparecer al otro. Quizás no con una espada, pero quizás ninguneándolo, como vos decís, o quizás invisibilizando, ¿no? Quizás negándole su propia dignidad. Y eso ya es sí, mucho. eso constituye una espada, o eso constituye una espada para David, ¿no? El ¿Sí? no existís, esto no te va a corresponder, a mí no me importan las leyes ni las costumbres, nada te doy. Y eso constituye también una herida. Sí, 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 sí. Entonces me parece que está interesante el texto porque Súper. es como que, bueno, también es algo muy, muy concreto y muy cotidiano que nosotros vivimos. Entonces, en Sí, medio de esto, no sé si lo tienen por ahí, en el versículo 14 aparecen unos personajes muy interesantes, ¿no? Aparece un siervo, o sea, una persona que trabajaba para la familia de Nabal y para la familia de Abigail, y dice así, ¿no? Uno de los servidores avisó a Abigail, la mujer de Nabal, que era preciosa e inteligente, ¿no? Era sí, prudente, ¿no? Y dice, diciendo, mira que David ha enviado mensajeros desde el desierto para saludar a nuestro amo y se ha lanzado contra ellos. Sin embargo, esos hombres han sido, versículo 15, ¿no? Han sido muy buenos con nosotros y nada echamos en falta mientras tuvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Fíjense qué hermoso, ¿no? El 16. Fueron nuestra defensa noche y día, todo el tiempo que estuvimos con ellos guardando el ganado. A ver, ¿qué le hace, qué le presenta, qué pone sobre la mesa el siervo a Abigail? ¿No? Abigail no sabe lo que está pasando, mm, porque Abigail está en su sí, tienda, ¿está? Pero el sí. siervo ha visto cómo Nabal ha tratado a los que vienen con David y sabe lo que está por hacer David, ¿no? Y Sí. es el único, este servidor es el único que tiene la capacidad de poner un poco de luz en medio de De tanta, paño frío, de paño frío, claro, ¿no? de paño De tanta frío. Sí, tensión, ¿no? sí, sí. ¿Mm? Sí, sí. Eh, A ver, habrá sido un servidor cercano también, porque no sé si todo el mundo se habrá enterado de esta negativa en ese momento, pero sigilosamente quizás él fue a la persona que sabía que podía hacerse eco de ese pedido de paz, uh-huh. ¿no? Y Sí, sí, podemos dejar acá el capítulo porque se agarra como el nudo, tenemos el inicio, el nudo, el desenlace. Vamos para el nudo porque hay un conflicto gravísimo. Dos personas que quieren enfrentar a dos pueblos. Hay un personaje que empieza a aparecer, el siervo. Y después va hacia el otro personaje que es la esposa de Nabal. ¿Se hará sí. eco Abigail, que es la esposa de Nabal, de lo que viene a decirle el siervo? ¿Cómo actúa? ¿Qué hace? ¿Qué piensa?
En el próximo bloque vamos con esta segunda parte, historia hermosa, si las hay, para ver de qué manera se va a solucionar o no este conflicto. Ya venimos. Desaprender la guerra, realimentar la risa, deshilachar los miedos, curarse las heridas, difuminar fronteras, rehuir de la codicia, anteponer lo ajeno, negarse a las consignas, desconvocar el odio, desestimar la ira, rehusar usar la fuerza, rodearse de caricias, reabrir todas las puertas, sitiar cada mentira, pactar sin condiciones, rendirse a la justicia. Rehabilitar los sueños, penalizar las brisas, indemnizar al alma, sumarse a la alegría, humanizar los credos, purificar la brisa, adecentar la tierra, reinaugurar la vida, desconvocar el odio, desestimar la ira, rehusar usar la fuerza, rodearse de caricias, reabrir todas las puertas, sitiar cada mentira, pactar sin condiciones, rendirse a la justicia, desaprender la guerra, curarse las heridas, desaprender la guerra, negarse a las consignas, desaprender la guerra, rodearse de caricias, desaprender la guerra, rendirse a la justicia, desaprender la guerra, sumarse a la alegría, desaprender la guerra, reinaugurar la vida. Estamos escuchando a Luis Guitarra, Desaprender la Guerra. Gracias, Mariana, por tan bella canción. Estamos dialogando, como cada miércoles, con la hermana Mariana Sosi, religiosa dominica, directamente desde Tucumán, quien nos trae este texto de la primera de Samuel, a partir del versículo número 25. Siempre decimos, Mariana, vayan con el texto el mismo día, si lo pueden releer a la almohada, le cuentan el cuento. Eso quiere decir que a la noche puedan repasar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos habla a cada uno de nosotros en forma muy particular. Hoy haciendo un repaso de lo que significa esta historia apasionante, el rey David, Nabal, el siervo y la esposa de Nabal, que vienen ahora en este contexto a ver qué pueden llegar a hacer. Se prende Abigail entonces con lo que le dice el siervo. El siervo dice, Abigail, mira lo que está pasando. Fíjate que tu esposo está tratando mal a estas personas son bastante copadas, nos ayudaron. ¿Qué podemos llegar a hacer en esta situación? ¿Cómo responde Abigail? Y sí, y ahí está Verónica Boito, que a mí siempre me gusta ver los movimientos, ¿no? Los desplazamientos, Sí, ¿no? Es como que sí, los primeros desplazamientos, los primeros movimientos llevaron a esta tensión que casi pone en riesgo a toda la casa de Naval. Y como vos decías, sí. la familia, los ciervos, los animales, y de manera unilateral, esta persona sola, esta persona dura, que es Naval, que no consulta a nadie, motivada por seguir queriendo tener todo y no devolver a nadie el bien que le habían ocasionado, hasta que llega a desconocer la persona de David,
crea, ¿no?, este movimiento de tensión, de guerra, con el movimiento de David, ¿no? Y junto con esto, digamos, como en forma paralela, o de tensión, podríamos decir, surge lo que vos estás diciendo, ¿no? Otro movimiento. Y otro movimiento, podríamos decir, de complicidad, ¿no?, que pone en marcha, me gustaba decir, otro tipo de poder. No un poder que ostenta más poder y quiere eliminar al otro, porque va por acá el tema. Nabal quiso no reconocerlo a David, y David quiere matar a todos los de Nabal. ¿Está? Sí. Este movimiento que comienza el siervo y al cual Abigail se va a asociar, es un poder que implica relación y no un poder que implica destrucción. Me parece que es una cosa clave para pensar nuestros conflictos, ¿no? Esto que decía uno de los oyentes que decía, yo solucioné cuando me di cuenta y fui a hablar. O sea, cuando uno, a partir del diálogo, puede resolver el conflicto, ¿no? Y se entabla un movimiento totalmente diferente, ¿no? Entonces me parece que está lindo, ¿no?, la figura de este personaje. ¿Por qué? Porque el personaje no solamente le cuenta lo que vos decías a Abigail, mira Abigail, nosotros hemos estado día y noche esquilando, pastoreando, y siempre había alguien que nos cuidaba y nos protegía. ¿Está? Pero no solamente le cuenta los hechos, sino que además interpreta, o sea, no es solamente un relato de acontecimientos, sino que este siervo le dice, ¿no? Fíjense en el versículo 15, estos hombres han sido buenos con nosotros. No dicen que solamente han estado cuidando, sino lo significativo, ¿no?, que han sido para nosotros la presencia de ellos, ¿no? Fíjense en el versículo 17, dice, date cuenta y mira lo que debes hacer, porque ya está decretada la ruina de nuestro amo y de toda tu casa, y es un necio al que nada se le pueda decir. O sea, no solamente relata, dice lo que significó, sino hasta le dice, mira, Abigail, si vos no te haces cargo, vamos a quedar todos en la ruina, ¿no? Entonces me parece muy interesante esta actitud del siervo, ¿no? Un siervo que parece ser que no había tenido protagonismo, como vos decías, capaz que estuvo cercano, pero claro, Nabal no dejó que nadie participara, tiene esta conciencia crítica, a mí me gusta decir así, ¿no? Porque se posiciona frente al conflicto y hace algo. O sea, no se queda... Sí, No y se queda arriesgado también. Para mí, yo lo interpreto así, más porque vale. Abigail era la esposa de Nabal. Nabal, este corazón, durito, durito, y si por X causa se llega a enterar Nabal que este siervo está tratando de ver, de hablar con Abigail para hacerle la contra, era un hachazo Sí, en la cabeza literal. O sea, sí, podría sí. haber desaparecido del planeta en ese mismo momento. Pero él, pienso, este siervo, con esta sensibilidad, con esta complicidad de Abigail, que denota en Abigail una apertura de alguna manera, quizás por las actitudes de Abigail, por lo que nos dice el narrador de cómo era Abigail, y él se da Ahí está. cuenta, puede acercarse, porque si uno está en esa posición, aunque haya escuchado todo, ¿qué onda? Es la esposa de quien está por decretar esta guerra. Me Ujú. acerco, ¿qué hago? ¿Puedo llegar a hacer algo? Me pueden llegar a matar. Sin embargo, se acerca con estas palabras tan quizás que amenizan con delicadeza, con sensibilidad, y Abigail escucha, y lo escucha atentamente. Sí, sí, sí. A ver, yo digo, nos pongamos en sintonía, ¿cuántas veces hemos sido testigos de conflicto? Y nos hemos lavado la mano, Un montón de veces. ¿está? Sí, Pilato, Y esta sí, sí. persona, es como de Pilato, ¿no? Y esta persona sobrepasa todo esto, tiene una actividad no pasiva, sino activa, creativa, quiere transformar la situación. A ver, y se tira la pileta, pero él tiene, Sí. acá atrás, como vos dices, que
que Abigail es una persona prudente. Y dice una persona Claro. bella, una persona hermosa. En la Biblia, Sí, todo lo que es bello es bueno. claro. ¿Está? Entonces, a ver, podemos decir que este siervo, que no tiene nombre, es el único protagonista del relato que no tiene nombre, todos los demás tienen nombre, eh, se anima y se juega para tener digamos, una relación de encuentro que pueda producir este quiebre del conflicto y que pueda, digamos, conducir a una nueva relación entre el amo, entre Nabal y el futuro rey David, ¿no? Eh, a ver, es una complicidad que en última instancia cuida la vida, asegurar la Claro vida que para sí. todos, ¿no? Y acá me encanta porque lo que va a hacer este siervo que no tiene nombre es poner en medio del lugar a una mujer, ¿no? Es la mujer, digamos que en la cual el siervo le pone esta responsabilidad, porque dice, date cuenta y mira lo que debes hacer. ¿Está? Es como que le pone en la mano algo que tiene que hacer, pero no le dice lo que tiene que hacer, ¿no? Como que le clarifica que hay algo que hay que hacer, ¿no? Entonces, esta mujer es la real protagonista de parar este círculo o este espiral de violencia, ¿no? Es la mujer la que va a hacer creativamente algo, la que va a desplegarse con un movimiento de confianza en sí misma, ¿no? Y en confianza, no sé, seguramente en Dios que le va a dar la fuerza. Es como, a ver, la mujer esta a mí me hacía acordar a la hermana de Moisés, no sé si se acuerdan, ¿no? La Ah, hermana de sí, Moisés, sí. una vez que Moisés se puesto en el río, ella está Mm, convencida que tiene que cuidar la vida de Moisés, ¿no? mm. Y aunque no actúe directamente salvando la cesta, ¿no? Y ella, por Sigue ejemplo, la canasta. sigue la canasta y encuentra a la hija del, del- del rey de Egipto y Faraón. hace que se haga cargo, ¿no? Del faraón. Y siento que Abigail hace algo parecido, ¿no? Porque Abigail podría Mm, haberle ido a decir a Nabal un montón de cosas, ¿está? Podría haber ido a decirle a sí. su esposo, pero no, es creativa, ¿sí? Eh, y va y le pide a los siervos que preparen algo, no sé si lo tienen ahí, ¿no? El versículo 18 dice, tomó Abigail a toda prisa 200 panes y 2 odres de vino, 5 carneros ya preparados, 5 arrobas de trigo tostado, 100 racimos de uva pasas, 200 panes, lo cargó sobre unos asnos y se lo lleva a David. Pero ¿qué dice el Wow. versículo 19? Y aquí está la clave, ¿no? Decir, bueno, es astuta, es prudente, es una mujer inteligente, creativa, eh, inteligente, ¿no? Dice el versículo 19, pasad delante de mí, que yo los sigo, yo los acompaño, pero nada dijo a su marido Nabal. Ella sabe que diciéndole a Nabal va a ser peor, Ah, iba a perder la idea. Claro. ¿está? Entonces, ella va con toda esta muestra de lo que en última instancia quería David, ¿no? Para su gente, que seguramente era el pago por todo lo que había hecho, ¿no? Eh, entonces, ¿qué hace ella? Va de camino al encuentro con David. Y en medio del camino, dice el versículo 21, bueno, el 20 y el 21, se encuentra con David, ¿no? Entonces, a ver, antes de seguir con el tema de David y todo esto, es como que a mí me hace pensar, ¿no? Cómo la resolución de conflictos de manera solidaria, creativa, justa, tiene que ver con la rapidez, pero tiene que ver con la inteligencia, ¿no? De saber poner todo lo que tenemos en juego para salvar la vida, ¿no? Para que el conflicto Mm, no avance, para que se produzca una negociación y para que, bueno, la vida salga a flote, ¿no? Y creo que aquí los dos personajes principales
es este siervo y es Abigail, producen este movimiento, ¿no? El siervo le avisa a Abigail la tragedia que está por acontecer, y bueno, y se desata todo este movimiento, ¿no? ¿Qué pasa cuando se encuentra David con la mujer, ¿no? Y ahí entramos ya podríamos decir, en el desenlace del relato, ¿no? Claro, en el capítulo El, tercer, el último movimiento capítulo, importante. ¿no? El último capítulo, ¿no? Para no Sí, irnos al último, que ya es complicado, ¿no? Es como que decir, sí. entra a ponerse en juego todas las estrategias de negociación que tiene esta mujer, ¿no? Eh, ¿Cuáles son sus lugares de poder, digamos, de la mujer? Las cosas que tenía en la tienda, ¿está? Y lo que tiene en la tienda son esta comida, ¿está? Claro. Son los panes, son los animales ya preparados para la fiesta. Acordémonos que están en plena fiesta, por eso estamos preparados. Es el vino, ¿está? Entonces, esa toma de lo que puede tomar. En este caso no necesita de su marido. Ella es la dueña de la tienda. Por eso yo hablo de las estrategias de negociación creativa que tiene la mujer. ¿Está? Y pone en juego ahí y toma esto, ¿no? Para llevarlo y producir el encuentro con David, ¿no? Y ella está convencida que estas ofrendas van a aplacar la ira de David, que su mediación va a posibilitar que los dos egos, ¿no?, de estos dos personajes vayan, vayan bajando, ¿no? Y se produzca esta experiencia de paz. Y bueno, y ahí está el encuentro de David con nuestra amiga Abigail, ¿no? Que va desde el versículo 20, 21 y 22, ¿no? Se da en un cruce del camino, porque, a ver, también esto es interesante, ¿no? Ya sé que estoy hablando mucho, pero es muy interesante porque no es que ella piensa que lo va a encontrar a David en tal lugar. No, dice el texto que ella bajaba montada en un asno y justo David venía en un sentido No, contrario. ese detalle no había reparado. Si no es Dios quien te cruza de esa manera, ¿quién es, Mariana? O sea, ¿Está? estamos hablando del desierto, no es que tenías un GPS y veías las No, calles, a ver, ¿qué no, no, voy? no, no, ¿Cuáles no, son las no. calles principales de Tucumán, por ejemplo? Acá es la 9 de Julio y Corriente. Allá en Tucumán, ¿cuáles son las calles principales? Y 24 y 25, la 49. 24 y 25. No es que tenías la 24 y 25 en un GPS y decís, mirá, puede estar en el centro, mirá que me voy para allá. No, No, es un no, desierto, no, son caminos inhóspitos. no, O no, no. sea, Claro, por eso me esta parece parte del que relato no había reparado. el Impresionante, ¿eh? encuentro, el encuentro es un encuentro, digamos, querido por alguien, ¿no? Porque ella bajaba Sí, y sí, David viene en una claro. diferencia, en un camino contrario y se encuentran, ¿no? Y ahí es como que el narrador va relatando los sentimientos, lo que va viviendo cada uno. Yo no sé después si tienen tiempo, ¿no? Pero el versículo 21, el versículo 22, va transmitiendo cuáles son los sentimientos de David, ¿no? Dice, David se decía, muy en vano he guardado en el desierto todo lo que este hombre para que nada de lo suyo le faltase, pues me devuelve mal por bien. Es como que David va haciendo crecer su enojo, ¿no? Esto haga Dios a Mm, David y esto otro añada, sí, para el algo, dejo con vida a un solo varón de los de Nabal. O sea, el narrador, en medio de este encuentro, va como poniendo en la mesa todo el sentimiento de enojo y de bronca que está acumulado en el mm, corazón de David, ¿no? mm. Y dice el versículo 23, y ahí está el desenlace, ¿no? Dice, apenas, Sí. aquí está tu novela, dice, apenas vio a David, Mm, Abigail vuelve a poner quinta, ¿no? Vuelve a apresurarse, mm, se baja del asno y cayendo ante David se arrodilla. Y es ella quien pide perdón, quien pide disculpas, mm. ¿no?
quien se pone en el lugar de su marido. Y uno dice, pero pucha, ¿no? Ahí vuelvo al principio, ¿no? ¿Cuántas veces uno dice, es injusto que ella tenga que asumir lo que ha hecho su marido, ¿no? Pero ella es consciente que si no tiene esta actitud, no iba a parar el dolor y la muerte de su familia, de su clan, de su tribu. Claro. Entonces, ella le pide perdón, le pide disculpas, dice, ahora mi señor, ¿no? ¿Y cómo le pide disculpas? Está muy interesante esto. Lo reconoce en su dignidad. Lo que no había hecho Nabal, ¿no? Lo que no Ella había sí hecho lo Nabal, reconoce. ¿tá? Ah, Yo creo mirá que qué inteligente. No sé si David baja las defensas y no mata, porque tiene esos corderos cebados, esos panes, esos vinos, ese trigo, que es para la gente con la cual vivía él, ¿no? Me parece que la tensión se baja cuando ella lo reconoce como mi señor, ¿no? Este señor con la dignidad, ¿no? Fíjense en el versículo 30, ¿no? Que yo después lo ponía en el texto un poco más adelante, ¿no? Cuando haga Yahvé a mi Señor todo el bien que te ha prometido y que te haya establecido como caudillo de Israel. Se dice que Abigail, no sé si sabes, en este momento, en el versículo 30, es una profeta. ¿Va? Porque ve más allá de la situación y le adelanta, ¿no? Lo que va a acontecer con el rey David, ¿no? Entonces, creo que el conflicto se destraba en la medida en que esta mujer, creativamente y sabiendo, llega al sentimiento más íntimo de David, ¿no? Le toca el corazón. Y aquello que en el versículo 13 le había tirado en la cara Nabal, ¿no? Diciendo que no era nadie, era un simple hijo de Jesé. Ahora su mujer destraba la situación reconociendo la verdadera dignidad, ¿no? Qué bueno. De David, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y ahí vamos, podemos hacer otra pausita acá porque ay Dios, parece que terminó, pero todavía no terminó. Hay más sorpresas en este sentido, nos otorga esta preciosísima palabra e historia dentro de la primera de Samuel, en el capítulo 25. Quédate ahí, Mariana, por favor, no te vayas a ir ni a tomar mate, así nomás te lo digo, porque necesitamos saber esta última partecita de la historia. Tengan la palabra a mano, vuelvan a releerla, pero van a descubrir en el próximo bloque también, y quizás muchos se sientan, no sé cómo se van a sentir, porque voy a meter la pata en relación a la sorpresa que puedes llegar a tener después. Vamos a la música y ya venimos, dale. Paz en el cielo, que haya paz en la tierra, que haya paz entre pueblos, paz a la humanidad, que la paz nos reúna, que la paz nos hermane, construyamos un mundo de paz. Somos hijos del Creador, moldeados por su amor. Si seguimos la verdad, buscaremos un mundo de paz.
Muchas gracias por la música, nuestra amiga Mariana Carranza, y estamos hablando con nuestra otra amiga de los miércoles, la hermana Mariana Sosi, religiosa dominica, que nos lleva a partir de la palabra de Dios a reflexiones súper profundas e historias apasionantes, como esta que nos está contando en el día de hoy. Uno se imagina ahora, después de escuchar tan bella canción, que listo, ya está, se desarmó el conflicto y Nabal y David se abrazaron. No se ¿Cómo? abrazaron. No, A ver, ¿cómo no? ¿Cómo no? A ver, ¿qué no, pasó? no, no. A ver, déjame esto, ¿no? Yo le regalo el versículo 30 y 31, ¿no? El 31 Sí. Abigail le dice esto a David, que corte la espiral de violencia, ¿no? Le dice que no haya turbación ni remordimiento en tu corazón. Y esta mujer que ni lo conoce, yo soy el casi rey. Impresionante. Eh, No, la, 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 impresionante. la, la valentía que tiene esta mujer para hablarle así a David, ¿no? Dice, Sí. por haber derramado sangre inocente y haber tomado a mi Señor la justicia por mano propia, ¿no? Y cuando Yahvé haya favorecido a mi Señor, acuerda de tu siervo, ¿no? De tu sierva, de mí, ¿no? De Abigail. O sea, Abigail Sí. le toca el corazón, ¿no? Y tocándole el corazón a David, es como que desarma ese corazón de piedra, esa bronca y ese enojo, devolviéndole su propia dignidad. Yo creo que es una clave muy interesante para nuestros conflictos. Lo dejo ahí, ¿no? Para ver qué pasa después. Sí. ¿Por qué? Porque David le responde a Abigail, ¿no? Bendito sea Dios que te ha llamado a mi encuentro. O sea, él comienza a reconocerla a ella, ¿no? Bendita por tu prudencia, bendita tú misma porque has impedido que yo derrame sangre. Bueno, todo esto, ¿no? Realmente es un hermoso diálogo. Después ténganlo por ahí dando vuelta, ¿no? Porque a veces es importante reconocer y bendecir a las personas que nos hacen bien y hacen que nuestro corazón se transforme en un corazón de carne, ¿no? Y no esté tan duro, ¿no? Pero vayamos a lo que vos estabas contando, ¿no? David se va, tranquilo, ¿no? Tomó David de la mano de ella lo que ella le traía, dice el versículo 35, y le dijo, suben a tu casa en paz. Mira, he escuchado, dice David, tu petición y he accedido a tu pedido, ¿no? Y se desarma la guerra. Se desarma la guerra. Y Abigail sube a su casa, al encuentro con Nabal, ¿no? Y Nabal estaba celebrando un gran banquete. Acordémonos, ¿no? Aquel que no quería compartir con aquellos que habían sido buenos con él disfruta de sus bienes de forma privada. No quiere compartir con nadie, ¿no? Dice el relato que, estaba alegre su corazón y completamente borracho. Así es el texto, ¿no? Versículo 36. Sí. ¿Y qué hace Abigail? Sigue siendo una mujer inteligente, no me va a decir que no. Dice, no le dijo una palabra, ni grande ni pequeña, todo ese día, ¿no? Se fue a dormir, tranquila, ¿no? Yo ponía, ¿no? Y te hacía recordar tantas mujeres nuestras, ¿no? Que conocemos que viven el sufrimiento del alcoholismo de sus maridos, de sus Conviven hijos, con ese ¿no? conflicto fuerte, sí, sí. Continuamente, ¿no? Pero bueno, ella no es que lo acepta, pero sabe que no puede enfrentar a su marido en Claro. esa condición, ¿no? Pero a la mañana siguiente sí. Y aquí está lo que yo creo que ella sigue dándonos luz y prudencia en este relato, ¿no? Ella espera hasta el día siguiente, ¿no? Para contarle lo que había hecho. Y el texto solo nos dice una sola cosa. Dice, a la mañana siguiente, versículo 37, cuando le pasó el vino, o sea, cuando dejó de estar borracho, le contó a Abigail lo sucedido. Y el corazón, ¿no?, de Nabal se quedó duro como una piedra, ¿no?
y no sabemos a cuántos días muere. La historia, ¿no? En el versículo 38 termina con la muerte de Nabal. Durísimo, ¿no? Uno puede decir, Dios ha querido la muerte, Abigail ha querido la muerte de su esposo. No, tenemos que decir que no. Pero muchas veces, por eso a mí me parece muy gráfico que puede ser que no haya una muerte natural, pero que sí el corazón siga siendo un corazón de piedra, ¿no? Y que implique la muerte a las relaciones y a los vínculos. Entonces, creo que no sería el final esperado, ¿no? Que David y Nabal se abracen y se den las paces. Es el final que se puede, ¿no? Después de buscar la paz y la vida para toda la familia. Y aquí, dentro de la resolución de conflictos, de manera solidaria, creativa, creo que está la libertad de cada persona en aceptar la resolución o quedar encerrado en su propio corazón, ¿no? Y creo que Nabal no logra cortar el espiral de su violencia y queda endurecido su propio corazón. Lo que David no le pasa, ¿no? Y logra calmarse y reconocer y bendecir a Abigail, lo que Nabal no puede hacer en ningún momento. Así que bueno. Maravilla, cuánta enseñanza, Mariana, porque es la vida misma. Por algo yo decía, ¿no? Claro, se abrazaron, ¿no? A propósito, para arrancar esta reflexión, porque en la vida cotidiana muchos dicen, yo quiero volver a ser como antes, después de este gran dolor con aquella persona o con aquella otra, quiero que vuelva a todo ser como antes. A veces no se puede. Se puede siempre lograr el perdón y tomar la iniciativa del perdón, pero no se puede muchas veces la reconciliación, no se puede, uno no puede estar forzando una circunstancia, pero lo que sí el Señor nos pide es que transformemos el corazón. ¡Qué diferencia entre David y Nabal! O sea, hay dos que estaban a punto de iniciar una guerra. Abigail va al encuentro de David, quizás también me emocionaba mucho, preparándolo para el puesto que viene, porque un rey tirano con corazón duro no iba a ser lo mismo que un rey misericordioso con un corazón reflexivo. ¿Qué figura la de Abigail y la del siervo para ir al encuentro de este hombre que iba a ser rey de un pueblo? Y que pueda hacer una transformación del corazón en un punto de su vida clave. La otra punta, como decís vos, ¿no? La reacción egoísta. Yo no voy a cambiar mi parecer. Y cuando nombraste a Moisés, claro, parece ahí el faraón, ¿no? El corazón duro. Parecía Nabal el faraón, no voy a ceder de ninguna manera. Parecía que iba a ceder en un momento. El faraón termina mandando a toda la tropa a matar al pueblo de Israel. ¿Cómo tenemos que escudriñar nuestro corazón? Porque uno dice, esto pasó hace tiempo, y sí, antes los pueblos se mataban. Los pueblos se matan ahora, por una o dos personas que toman decisiones. Los conflictos internacionales, y vos lo nombrabas en el escrito que enviabas, Mariana, pueden llegar a suceder así, como sucedió esta historia, entre dos personas que toman la decisión de todo un pueblo. De hacer desaparecer el otro pueblo, ¿no? Totalmente. Sí, sí. Por eso hay que tener cuidado en esto. Lo que me gusta de esta historia es esto, de que existen personas que se animan a salir al encuentro de otros. Pero no... Claro, a no quedarse quietos ni callados. No quedarse callados, sino para restituir la justicia, para restituir la paz. Existen personas que quieren la paz y ponen todo en juego. Creo que esta es la historia, ¿no? Ella sale a buscar a David, el siervo la sale a buscar a ella. Creo que esta es la clave, ¿no? Más allá de que, bueno, reconocer la dignidad del otro, poder escuchar las razones por las cuales David podría no haberla escuchado a ella, pero claro, escucha, tranquilamente.
A ver, capaz que a algunos no le haya gustado que ella, al encontrarse en el camino, se haya bajado, se haya postrado frente a David, y muchas veces el salir al encuentro del otro para restituir la paz implica muchos abajamientos, ¿no? Implica estas estrategias que yo digo negociadoras para calmar la ira, ¿no? Implica escuchar, ¿no? Implica darle valor a la palabra del otro, ¿no? Entonces me parece que es una linda enseñanza, una linda historia, como hacernos como un examen de conciencia, ¿no? Decir, bueno, me quedo en el propio dolor, en la propia angustia, en el propio enojo, o salgo, ¿no? Me pongo en movimiento. Y muchas veces bajo los perfiles que tengo que bajar, abajo la mirada y escucho, y dispongo que mi corazón se transforme en un corazón que pueda amar, que pueda reconocer, que pueda aceptar la dignidad del otro, ¿no? Creo que necesitamos mucho más, no sé si, además de grandes, para los grandes países, pero también necesitamos personas así, ¿no? En nuestras familias, en nuestros lugares de trabajo, Sí. en mi comunidad, en la iglesia misma, ¿no? Personas que se jueguen, ¿no? Quizás algunos sean como el siervo, contar y decir que hay que hacer algo, pero no se puede hacer otra cosa, ¿no? Y quizás existan personas como Abigail que sean más creativas, más buenas que nosotros, que nosotras, y que puedan avanzar un poco más. Pero todas son necesarias, ¿no? Es como que tienen que hacer esa alianza, ¿no? De encuentro y no de desencuentro para producir la paz. Qué mensaje maravilloso. ¿Cómo se llama la hermana mayor de tu comunidad? Teresa María. Teresa María, mira el beso que te mando. Mira la inspiración que le diste a Mariana. Gracias, Teresa María, porque nos ayudaste un montón. Con un pasaje que no conocía, por lo menos yo no en profundidad, tocaba mucho de oído, y me ayudó a decir, pucha, mirá vos, sí se puede, ¿eh? Sí se puede seguir adelante. Y no pasó atrás y ya está, y hoy es otro tiempo. No, siempre repetimos lo mismo, por eso este espacio. La palabra es viva y eficaz, penetra en lo más profundo de nuestra alma, dejémonos tocar por ella. Así que gracias, Mariana, gracias a toda la comunidad allí de las hermanas por habernos propuesto esto tan lindo. Nos vemos.